En este video lo que les voy a explicar es cómo probar que una función partida es continua en un punto x0. Entonces, nosotros lo que hacíamos en las clases anteriores, en los videos, para probar si una función era continua, era comprobar si se cumplían estas tres condiciones de acá. Si se cumplían esas tres condiciones, nosotros decíamos que la función es continua en el punto x0. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para comprobar que una función partida sea o no continua en un punto x0, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a corroborar que se cumplan estas tres condiciones de acá. La diferencia va a estar en que las funciones partidas son diferentes a las funciones que veníamos trabajando en los ejemplos anteriores. Pero en definitiva lo que vamos a hacer es lo mismo, a comprobar que estas tres condiciones de acá se cumplan. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que ver es qué significa esto. Esto es una función partida, que a partir de un número, que en este caso va a ser el 9, la función cambia de forma. ¿Esto qué me dice? Que si el x es más grande o igual que 9, la función tiene esta forma de acá. En cambio, si x vale más chico que 9, si x es más chico que 9, la función toma esta forma de acá. Por eso es que se dice partida. A partir de un número tenemos dos funciones, o sea, está partida en dos funciones. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta fórmula, esta función, para corroborar que la función sea continua? ¿En dónde voy a meter f de x? ¿Cuál voy a tomar? ¿Este de acá o este de acá? El límite, ¿cuál voy a tomar? ¿Este de acá o este de acá? Entonces, en eso va a radicar la dificultad del ejercicio. Entonces, la primera condición que teníamos que corroborar era que f evaluado en x0 existe y me dé un número. Entonces, lo que yo voy a tomar es, bueno, en nuestro caso, el x0 siempre va a ser el punto en donde la función va a cambiar, ¿no? Entonces, en este caso va a ser el 9. Entonces, nuestro x0 va a ser el 9. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos si es continua en ese punto. Entonces, la primera condición era corroborar que f en 9 exista y me dé un número. Entonces, yo tengo que tomar f de x, pero ¿cuál sería nuestro f de x? ¿Este o este? Entonces, nosotros sabemos que es f de x9, ¿no? Entonces, el x vale 9. Como x es igual a 9 y este simboliza un igual mayor o igual a 9, entonces voy a tomar esta función de acá. ¿Por qué? Porque sabemos que fx es igual a 9. Como es igual a 9, toma esta parte de acá. Entonces voy a tomar esta función de acá. Entonces f de 9 va a ser, tomando esta de acá, 5 por 9 menos 7. Entonces si resuelvo esto me da 45 menos 7. Esto me da 38. ¿Está? Me dio un número y es finito. Entonces se cumple la primera condición. Ahora, la segunda es, tengo que corroborar que el límite exista. Ahora, cuando nosotros hablamos de límite, estamos hablando de valores cerca del punto x0, que en este caso va a ser 9. Pero nunca lo llegamos a tocar al x9. Al x0 igual 9. Entonces, tomo los valores, en este caso, más chicos que 9. Entonces, en este caso, en el límite, voy a tomar esta formulita de acá. Entonces, yo tengo que probar que el límite, cuando x tiende a 9, de f de x, exista y me dé un número. Exista y dé un número. Entonces, esta función de acá, voy a tomar esta de acá. Entonces, tomo límite de x tendiendo a 9
de 4x3 más 23. Entonces esto es, el 9 lo reemplazo donde está la x. Entonces esto me queda 4 por 9 al cubo más 23. Entonces esto es 4 por 9 por 9 por 9, que esto es 729 más 23. 4 por 729 me da 2916 más 23. Y todo esto es igual a 2939. ¿Está? Entonces me dio un número, entonces existe, entonces se cumple la condición 2. Bien, entonces, siempre que yo tenga una función partida, para corroborar la condición 1, o sea, el f del x0, siempre voy a utilizar la fórmula de la función en donde tenga un igual. Como acá yo tengo el igual, voy a utilizar esta fórmula de acá. En cambio, para el límite voy a usar la otra, la que no tiene el igual. Fíjense que acá no tenemos el igual, tenemos el menor estricto. Entonces por eso usé esta fórmula. Si yo hubiera tenido al revés, si acá hubiera estado el igual, entonces hubiera usado esta para la función 1, para la condición 1, y esta para la condición 2. ¿Está? Bien, entonces tenemos la condición que se cumple la condición 1, que se cumple la condición 2, nos faltaría comprobar la condición 3. Que la condición 3 era verificar que tanto la condición 1 como la condición 2 me den el mismo número. Entonces, f de 9 me dio 38. Y el límite de x tendiendo a 9 de f de x me dio 2939. 2939. Como estos dos son distintos, fíjense que no son lo mismo, entonces no se cumple la condición 3. No cumple la tercera condición. Entonces, f de x, la función, no es continua en x0 igual 9. ¿Está? Entonces repaso. Si yo tengo una función partida, lo que tengo que hacer para corroborar que es o no una función continua es, para la condición 1, que es f de x, voy a tomar la fórmula en donde tenga el igual. ¿Está? En este caso tenemos ahí el igual, mayor o igual. Por eso tomo esta función, esta fórmula. En cambio, cuando yo tenga que calcular el límite, lo que voy a utilizar es la otra fórmula, la que no tiene el igual en la definición. En este caso era esta función de acá. Resuelvo, me tienen que dar en cada uno un número, si se puede calcular, se tiene que poder calcular, me tiene que dar un número. Y en la tercera condición, lo que voy a tener que corroborar es que esos dos numeritos que yo tengo me den el mismo resultado. En este caso, como no dio el mismo resultado, no se cumple la condición 3 y por lo tanto no es una función continua. Si se hubieran cumplido las tres condiciones, podría haber dicho que es una función continua. Pero en este caso no. En el próximo video vamos a ver un caso en el cual sí se puede ver que es una función continua.